Dios los bendiga mucho, les doy la más cordial bienvenida a este video de temas bíblicos. Soy el pastor Cedas de la Iglesia Cristiana Bíblica Ágape de Coatzacoalcos, Veracruz, México. Y estoy agradecido con Dios porque me da el privilegio de servirle. Y agradecido con usted también porque me da el gusto también de poder compartirle esto que nace de mi corazón para usted. Fíjese que hace 2000 años, en las afueras de Jerusalén, iban 3 hombres condenados a muerte. Ellos iban a un lugar, un pequeño cerro, que se llama Gólgota o Calvario. También se le llama el lugar de la calavera. Ahí iban ellos a ser crucificados. Nuestro hermano Lucas así lo dice, y esto es el tema que hoy les comparto con mucho gusto para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Los 2 ladrones. Ese es mi tema para ustedes. Le comparto Lucas 23, 32 a 34. Así está escrito. Y llevaban también con él, con Jesús, otros 2 malhechores a ser muertos. Y cuando vinieron al lugar que se llama de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos, echaron suertes. Qué situación tan triste, tan desesperada. Los 3 eran condenados a muerte. Ellos eran 3 reos de Roma. Pero Roma tenía una práctica, esto de la crucifixión era bestial, era inhumano, era una manera muy cruel, extremadamente cruel. Yo estoy seguro que de inspiración satánica, de castigar y quitar la vida a ladrones, a malhechores, a violadores, a asesinos, a blasfemos, solo que el romano entendía como blasfemia una ofensa al César, a quien consideraban Dios, fíjese. Y esta gente actuaba de esta manera para castigar y poner un escarmiento muy, muy severo a los que se quisieran levantar contra Roma, inclusive a los traidores contra el César o traidores contra Roma, que levantaran así se dice, una sedición, un amotinamiento contra el César, eran condenados a la crucifixión, donde tardarían a veces horas y horas sin morir. Los clavos no eran heridas mortales, pero había 2 causas contra Jesús. Una causa religiosa y una causa civil o legal. La causa religiosa era blasfemia. Los judíos, especialmente el sacerdocio judío, no soportaba que Jesús se ostentara como el Hijo de Dios, como el Mesías, y eso lo consideraban una blasfemia. Déjenme compartirle en Mateo 26, 62 al 65. Así es escrito. Levantándose el pontífice, el sumo sacerdote, le preguntó: ¿no respondes nada? ¿No respondes a aquellos que testifican contra ti? Pero Jesús callaba como una oveja muda. Y le dijo el pontífice: te conjuro, ya desesperado, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y aún te digo que desde ahora habrás de verme a la diestra del Padre, y que vengo en las nubes del cielo. Escuche esto. Entonces el pontífice rasgó sus vestidos y dijo: este hombre ha blasfemado. Ahora sí se dirige a la gente: ¿qué más necesitamos de tener testigos? Todos eran falsos. Ustedes lo oyeron, ustedes han oído su blasfemia. Fíjense que en Levítico 21:10, Dios prohíbe que los sacerdotes se rasgaran la ropa
Pero eso no les importó, que violaran la palabra de Dios. Eran hipócritas para juzgar a Jesús, pero las faltas de ellos, esas no las juzgaban, las pasaban por alto. Esa fue la causa religiosa. Tú te ostentas como el Mesías, pero no eres más que un carpintero. Pero como los judíos no podían ejecutar, decían ellos, porque estaban bajo la dominación romana, se lo envía Caifás y Anás se lo mandan al César, que en ese momento tenía un representante en la región, Poncio Pilato, para que lo juzgue legalmente. Si lo hubieran acusado ante Pilato como un blasfemo, a Pilato no le hubiera importado. Ellos tenían dioses para tirar. No, lo acusan de algo más. Le cambian la acusación. Este se ostenta como el rey de los judíos. Y nosotros, fíjense qué viles eran. Nosotros no tenemos más rey que al César. Lo acusan de una sedición, de una rebelión. Y es entonces donde Pilato tiene que intervenir. Aunque trata por todos los medios de liberarlo porque lo interroga y no le encuentra ninguna falta. Yo de esto doy gloria a Dios. El mismo Pilato le dijo, ¿por qué no me contestas? Defiéndete. Porque tengo poder para matarte o para dejarte libre. Y Jesús le dijo, ningún poder tendría sobre mí si mi Padre no te lo hubiera dado. El acusado no era Jesús, sino Pilato. Entonces Pilato hace algo, lo entrega a un grupo de soldados para que lo azoten, lo torturen, porque lo quiere dejar libre. Inclusive a su esposa le dijo, no te metas con este justo, porque anoche tuve unos sueños y me perturbó mucho, sufrí mucho. Diríamos ahora, tuve unas pesadillas donde tú intervenías en la muerte de Jesús. Entonces Jesús le dijo, no me acusen de ostentarme como rey de los judíos, porque en primera lo soy, y no de los judíos, sino de todo el mundo. Y en segunda, te digo algo, Pilato, que no vas a entender. Mi reino no es de este mundo. Ni temas, Pilato, que yo voy a hacer una revuelta contra ti. Mi reino no es de este mundo. Mis intereses no son tan mezquinos como venir a tumbar al César, que lo hubiera hecho el Señor así en un instante. Y por eso fueron crucificados. Fíjense que en este pasaje que le leí de Lucas 23, fíjense, se cumplen nada más en estos 2 versículos 4 profecías mesiánicas. Llevaban también con él otros 2 malhechores. Isaías 53 dice que Jesús iba a ser muerto entre los impíos. Estos eran impíos para ser muertos. Y cuando vinieron al lugar que se llama de la Calavera, lo crucificaron allí. El Salmo 22 del rey David, 1000 años antes de que naciera Jesús, dijo que las manos y los pies del Señor iban a ser horados. Las manos y los pies de David no fueron traspasados, pero las de Jesús sí. En ese momento, cuando escribe y canta David el Salmo 22, la gente no entendía, ¿qué será eso de orar? Porque Roma no era potencia mundial todavía. Cuando se cumplen en Jesús, se dan cuenta que ahí se estaba cumpliendo una profecía mesiánica. En el 34 está otro versículo, otra promesa cumplida. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El último versículo de Isaías 53 dice que Jesús oraría por los que lo estaban matando. Eso no sucedía, solo con Jesús sucedió. Y el 34, la parte final, dice que partiendo sus vestidos echaron suertes. Esto mismo dice el Salmo 22, un salmo mesiánico. ¿Qué le parece? Toda su vida Jesús cada día iba cumpliendo profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Más de 100 se cumplieron literalmente al pie de la letra en él. Tan solo el día que lo crucificaron cumplió más de 30 profecías. En la entrega pasada yo les compartí como 16 o 17. No me alcanzó para el tiempo para compartirle todas las que yo tenía. Pero aunque estos 3 hombres eran iguales, eran distintos. Primera diferencia. Bueno, la igualdad es que los 3 iban rumbo a la muerte. No había vuelta ya. Pero la diferencia es que los 2 primeros, los ladrones, iban a pagar por sus propios delitos, por sus culpas. Pero Jesús era absolutamente inocente, inmaculado, sin mancha, no solo civil, sino religiosa, espiritual. Ni con el pensamiento él ofendió jamás al Señor. Además, los 2 primeros ladrones no fueron torturados, no fueron flagelados, no los coronaron de espinas, no les dieron golpes en el rostro, no los escupieron. Jesús todo eso lo pasó, no lo pierda de vista, por usted
y por mí. Además, Jesús iba cargando su cruz, tan lastimado como estaba, iba cargando su cruz. Los ladrones solo llevaban el travesaño así, porque allá en la punta del Calvario estaba un poste acostado con un hueco ya preparado para acostarlos, clavarlos ahí y hundirlos en ese hueco para que quedaran colgados. Pero Jesús sí cargó su cruz, hasta un hombre cireneo lo tuvo que ayudar. Otra cosa que los hacía especiales a estos hombres es que ambos se burlaban de Jesús, los dos se burlaban de Jesús. Fíjese que cuando crucificaban los romanos a un número impar de reos, siempre ponían en medio al que ellos consideraban el peor. Jesús fue despreciado, fue injuriado, lo pusieron en medio como si fuera el peor de los tres. Pero al principio, los dos ladrones se burlaban de él, lo insultaban, lo injuriaban y le decían: sálvate, si verdaderamente eres el Mesías, sálvate y sálvanos a nosotros. No lo decían por fe, sino solo porque los salvara. Pero al final, ya a la hora de morir, cuando la muerte se acerca, es la hora de la verdad, hubo un cambio en la actitud de estos dos ladrones. Uno seguía burlándose, pero vea esto, le comparto Lucas 23, 39 al 43. Así está escrito. Y uno de los malhechores que estaban colgados lo injuriaba y le decía: si tú eres el Cristo, el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y escúcheme esto. Y el otro lo reprendió y le dijo: ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Estando a punto de morir. Y nosotros, fíjense qué sincero, honesto, en verdad sufrimos justamente porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Estaba consciente, la crucifixión les era justa para ellos. Pero esta declaración, y doy gloria a Dios por esta declaración, este hombre crucificado le hablaba al otro, pero ahora se olvida del otro y le habla al de en medio y le dice: este ni un mal hizo. Reconoció que ese hombre era santo, estaba así en el umbral porque lo estaba reconociendo como el Mesías. Tú y yo pagamos lo que hicimos, pero él es inocente. Mire, esto que le voy a compartir, guárdenlo en su corazón. Entonces le dijo a Jesús, fíjese: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Pareciera una petición ya delirante, de locos. ¿Por qué pedirle ayuda a alguien que se está muriendo también? Está agonizando Jesús. ¿Por qué no pedirle ayuda al centurión que estaba ahí al pie de la cruz? O a María, si es que es la salvadora. Porque ellos no podían hacer nada. Lo que él necesitaba no era que lo desclavaran, sino que lo salvaran del infierno. Y Jesús, fuera de toda duda, con autoridad en el cielo y en la tierra, dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Déjeme decirle algo. Este ladrón que se arrepiente era un judío. Sabía que el Mesías iba a venir y ahora lo estaba reconociendo a Jesús como el Mesías. Y sabía que el Mesías un día iba a implantar, a instaurar en todo el mundo el reino milenial, el reino davídico. Entonces le dice a Jesús, ya reconociéndolo como Mesías: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino milenial. ¿Qué es esto? Fe. No estaba delirando ya en agonía. Quizá ya tenía fiebre. No. Estaba plenamente consciente. Y por eso le dice al Señor: acuérdate de mí. El reino milenial, mire, son 2023 años y no ha venido. Este hombre puso su esperanza para una lejanía, ya van 2 milenios. Jesús le da una promesa segura, ciertísima, consoladora, auténtica. Hoy mismo, no esperes a mi reino milenial, hoy mismo te voy a llevar al tercer cielo. Segunda de Corintios 12, 1 al 4 dice que el paraíso y el tercer cielo son el mismo lugar donde está el Señor, en la presencia del Señor. Fíjese,
No lo dice la Biblia, pero yo me imagino que ese ladrón murió con una sonrisa, porque estaba así de irse al infierno y a la condenación eterna. Estaba en las garras de Satanás, pero de ahí el Señor en su agonía, porque tenía vida todavía. Esto es fundamental. Se lo quitó al diablo y lo trasladó al reino celestial. Pronto vamos a conocer a este ladrón arrepentido, cuyo nombre no se sabe. Pero vea esto. No es cierto, hay una doctrina por ahí, pero lo que es clave es esto. En vida, un segundo después de morir, es demasiado tarde. Hace unos días me regalaron un folleto, con la mejor intención me regalaron un folleto, de los que se imprimían hace 40 años. Y decía, ¿sabe usted dónde va a estar 15 minutos después de morir? Todo lo que dice está bien, pero no van a ser 15 minutos. Un segundo después de morir, cuando su corazón deje de latir, en la última palpitación, ahí usted irá con el Señor, de acuerdo a esta promesa, al paraíso, al tercer cielo, a la presencia del Señor o al infierno. Hay unos religiosos, están aquí en Coatzacoalcos, que enseñan una doctrina que se llama el sueño del alma. Y ellos enseñan que cuando una persona muere, su cuerpo y su alma van al sepulcro y ahí están inconscientes, no saben nada hasta el día del juicio final, ni sufren ni gozan. Eso se llama el sueño del alma. Mire, Dios dice que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Eso quiere decir que para los muertos ya no hay esperanza. Eclesiastés 9:4. Pero los seres humanos, le informo, tenemos 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. Segunda de Tesalonicenses 5:22 al 24. Pero los cristianos no somos tripartitas, somos tetrapartitas. Tenemos un elemento extra, sagrado. Primera de Corintios 3:16 dice que los cristianos somos templo del Espíritu Santo. Así que tenemos cuerpo, alma, espíritu y Espíritu Santo. Entonces al morir, nuestros cuerpos van al sepulcro o son incinerados. Pero nuestra alma, un segundo después de que nuestro corazón deje de palpitar, irá a la presencia del Señor si somos cristianos o al infierno si no lo somos. ¿Y de dónde saco esto? En 2 de Corintios 5:7 dice que los cristianos andamos por fe y no por vista. Déjeme compartirle textualmente para que su fe esté fundada en la palabra de Dios y no en palabras de hombres. 2 de Corintios 5:7, así está escrito: el que nos hizo para esto mismo es Dios, el cual nos ha dado la prenda del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo, no sintiendo, yo siento, no confíe en sus emociones, confíe en la palabra de Dios, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, o sea, vivos, peregrinamos ausentes del Señor. Si estamos vivos, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Y escuche, pero confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo, o sea, morir, y estar presentes con el Señor. Aleluya. El Espíritu Santo dijo esto, inspiró a Pablo para escribirlo. No quisiéramos estar ausentes del cuerpo, morir e irnos al sepulcro a esperar el día del juicio final. Los cristianos verdaderos no iremos al juicio final, porque ninguna condenación es para los que estamos en Cristo Jesús, los que ya no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es algo precioso. Romanos 8:1 y 5:1. En Filipenses, mire, otro texto fundamental. Capítulo 1, así está escrito en el 21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas, si vivir en la carne me será para fruto de la obra, o sea, predicar, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en apuros, porque tengo deseo de ser desatado y estar con Cristo, no desatado, muerto, e irme al sepulcro a esperar el juicio final. Fúndese, mi hermano y hermana, mi amigo y amiga, en la palabra de Dios, y dice que estar en la presencia de Cristo es muchísimo mejor. No estar en el sepulcro ahí como en vegetal o como en coma, no, nada de eso. Estaremos presentes con el Señor.
En Lucas 16, 19 al 31, el Señor narró la historia ciertísima del rico y Lázaro. Y dice que cuando Lázaro murió, que por cierto no anduvo reencarnando, un ángel vino y se lo llevó al seno de Abraham que está en el cielo. Lucas 16, 19 al 31. No se fue al sepulcro, no, su alma ya estaba ahí, aunque su cuerpo llagado fue echado ahí a los perros o quemado en el basurero, la gehenna. En cambio, el rico ya estaba sufriendo en el infierno, no estaba en un sepulcro. No permita que lo engañe, luche por usted mismo, defiéndase. El ladrón murió, pero fue al infierno. Lázaro murió, pero fue al reino celestial. Ahora, la humanidad, estoy leyendo y estoy alarmado porque hace poco éramos 6,000 millones de personas y ahora 7,000 y ahora 8,000 millones de personas, 8 billones de personas, como decimos en América. Mire, esto es muy grave. Pero mire, en lugar de contar 8,000 millones de personas, vamos a decir solo 2 grupos. Uno, así estamos divididos. Los que se arrepienten de sus pecados al oír el Evangelio, aceptan a Jesucristo y se salvan. Estos forman el primer grupo. Y en el otro grupo están los que siguen en sus pecados, oyen el Evangelio, desprecian el Evangelio, rechazan a Jesucristo y así mueren. Estos salvos, estos perdidos, estos representados en el ladrón arrepentido y los perdidos representados en el ladrón que aunque sufría igual que los demás, no se arrepintió, sino siguió burlándose del Señor. Un segundo después de morir, cayó al infierno. No a las garras de Satanás, porque Satanás está vivo aquí, lo tenía ahí, se lo llevó así, pero en el infierno no está Satanás, está en el aire, Efesios 6 dice eso. Entonces vea usted, hoy lo acabamos, estos días lo acabamos de ver, yo estoy sorprendido. ¿Cuánta gente murió? ¿Cuántos millones de litros de licor y cerveza se regaron esta Semana Santa, que de santa no tuvo nada? ¿Cuántos anticonceptivos? ¿Cuántos muertos en carreteras o en riñas o en sus casas? Nada de santa. El carnaval que ahora hubo en Mina, fíjense, reunió un montón de gente. La feria en Coatzacoalcos, ni se diga, el malecón, la playa, los antros, todo esto, nada de santa. Pero estos demuestran que están en el grupo de los que se pierden, representados por el ladrón no arrepentido. Siguen burlándose, van camino al infierno. Según ellos están gozando la vida, están gozando la muerte, porque van rumbo al infierno. Y ahí no habrá vuelta atrás, no habrá una segunda oportunidad. Entonces, de esta manera ellos también desprecian, injurian y escupen al Señor Jesucristo. Jesucristo dijo algo extremo en una ocasión. Sus adversarios, sus enemigos que lo odiaban, lo cercan. Y le dijo Jesús una sola palabra: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Eso lo dijo en Jerusalén, venía de las bodas de Caná de Galilea, pasó por Capernaum y ahora en el 2:19 de Juan: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos creyeron que hablaba del templo de Herodes, que habían tardado 46 años en reconstruirlo. No, hablaba de su cuerpo. Si me matan, en 3 días resucitaré, como eficazmente, efectivamente hizo. Cuando Él resucitó, se acordaron de esta promesa que Él había hecho. ¿Y sabe qué? Todo su mesianismo o su mesiasgo lo arriesgó a esa prueba. Si me destruyen, en 3 días resucito. Si me matan, en 3 días me levanto del sepulcro. Todo lo arriesgó a eso. Que Él es la resurrección y la vida, que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él es la puerta, que Él es el alfa y el omega, que Él es el pan de vida, que Él es el agua de vida, que Él es el Cordero de Dios. Todo lo arriesgó. Si Él no resucitaba, como había profetizado, quiere decir que todo lo que dijo es mentira. Pero si Él resucitaba, como eficazmente, efectivamente lo hizo, quiere decir que todo lo que dijo es verdad. Y Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Crea, confíe, vaya a su sepulcro confiado,
porque esa promesa es fiel y para demostrarla Él resucitó su propio cuerpo. No solo el de Lázaro, resucitó su propio cuerpo. Aquí tenemos un lema en nuestro amado templo: el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47. Eso es algo que usted no debe de perder de vista. En Hechos 4:12 el apóstol Pedro dijo así: debajo del cielo no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En la primera de Juan 5:12, mire, tan claro que hasta yo lo entiendo, es tan contundente. Primera de Juan 5:12, así está escrito: el que tiene al Hijo, a Jesucristo, tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Tan claro, tan contundente, tan exclusivo, tan categórico como puede ser. Nuestro idioma es precioso, el español. El que tiene a Jesucristo tiene la vida. El que no lo tiene, no tiene la vida, irá a la condenación. Esto usted debe guardarlo en su corazón como una firme ancla de su fe y de su vida, ahora y en la hora de nuestra muerte. Concluyo, repito la palabra preciosa de Jesús: sin duda, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Millones de hermanos, desde Esteban para acá, el protomártir, hasta los que hoy están muriendo, pues forman parte de un grupo muy especial de la iglesia, y el otro grupo lo formamos los que todavía estamos vivos. Pero ellos que murieron con la fe en Cristo serán resucitados a vida eterna, y nosotros, en un abrir y cerrar de ojos, 1 Corintios 15, 51 al 55, seremos glorificados para irnos con el Señor, junto con los que nos precedieron. Al concluir por hoy, lo invito a que nos visite. Solo le hago una pregunta, y le pido al Señor que atalaye entre usted y yo ahora que nos separamos. Le pido al Señor y le hago a usted esta pregunta: usted, de los dos ladrones, ¿a quién se parece? ¿Al que se arrepintió, se encomendó al Señor y se salvó? ¿O el que no se arrepintió, siguió burlándose y despreciándolo, pero se perdió eternamente? Es mi oración, para eso estamos aquí grabando este video, que usted se entregue a Jesucristo hoy mismo. Al ratito podría ser demasiado tarde para usted. Venga a Él y vivirá para siempre.